5. La obra de Satanás. Luego de haber insistido de manera algo extensa en la persona de Satanás y la posición que ha ocupado tanto antes como a partir de su caída, pasamos ahora a considerar su obra. El apóstol declara, pues no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11. La palabra de Dios no solo arroja mucha luz acerca de la naturaleza y carácter del diablo, sino que también nos informa en lo concerniente a su obra y a los métodos que emplea para llevarla a cabo. Ya hemos visto cómo las ideologías populares que las masas mantienen sobre la persona de Satanás son completamente erróneas y engañosas, y mucho más sucede así con lo que a su obra respecta. La creencia general, o popular, es que Satanás es responsable por toda la maldad perteneciente a la esfera moral. De esta manera el hombre pretende quitarse de sus propios hombros la carga de su responsabilidad, que tienta a los hombres a cometer pecados como el robo, la embriaguez, los vicios, etc., mientras que la palabra de verdad nos muestra el hecho de que sus energías están abocadas principalmente al ámbito espiritual. Ahora bien, hay una ley de interpretación bíblica, en la que la primera mención que se haga de algo en la palabra de Dios, alude y prevé, mucho de lo cual habrá de ser posteriormente desarrollado. Una ilustración de este principio puede apreciarse respecto de Satanás. En la primera vez que las Sagradas Escrituras nos lo presentan, nos da a conocer su verdadero carácter, la esfera en la cual opera está claramente revelada, y los métodos que emplea son expresamente establecidos. Su sutileza se muestra en el hecho de que utilizó a una serpiente mediante la cual pudiera acercarse a nuestros primeros padres. Su cobardía en el hecho de que agredió más a la mujer que al hombre. Su naturaleza perversa en el hecho de que mintió a la mujer procurando su ruina. Su carácter tentador en que se apoderó de su víctima por medio de un cebo atractivo, seres como Dios, la esfera de sus operaciones en que incitó a Eva a cometer, no un pecado moral, sino a espiritual transgredir un mandamiento de Dios. El verdadero blanco de su ataque, la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. En la sentencia que Dios dictaminó sobre aquella vieja serpiente, el diablo, el propósito y el destino de Satanás quedan puestos de manifiesto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Muchas cosas de esta extraordinaria sentencia merecen ser estudiadas y comentadas, mas para nuestro presente estudio habremos de limitarnos a una declaración en particular, enemistad, y entre tu simiente y la suya. Aquí se nos dice que la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, ha de ser el blanco, o el objeto, del implacable odio de Satanás. Esto nos revela en una palabra, el mundanal trabajo sobre el cual Satanás ha estado comprometido. Desde que la primera predicción mesiánica fue dada a conocer en Edén, Satanás se ha constituido el enemigo de la simiente de la mujer. La persona y la obra del Señor Jesús han sido los blancos particulares de su ataque. Sus métodos de resistencia, oposición, han abarcado dos líneas, a saber, primero una obra de anticipación, y en segundo lugar una obra de imitación, emulación, las cuales estaremos considerando ahora de manera algo extensa. Habiendo aprendido que la simiente de la mujer estaba destinada a herir su cabeza, Satanás, mediante la obra de anticipación ha intentado impedir su entrada a este mundo. Es posible que su primer acometido sobre esta línea de ataque se divise en la muerte de Abel. Posiblemente Satanás haya pensado que Abel era la prometida simiente de la mujer, y por esa razón movilizó a Caín, que era del maligno, 1 de Juan 3:12, para que matase a su hermano. Su siguiente ataque fue más osado. En Génesis 6, aparece un número considerable de Nefilim, del hebreo. Los caídos. Los que hacen caer, llamados, los hijos de Dios, seres celestiales caídos, que abandonaron sus moradas, Judas 6, descendieron a esta tierra y cohabitaron con las hijas de los hombres en un intento por destruir la raza humana, mediante la producción de una raza de monstruos. El buen estudiante de la palabra está muy consciente de cuán cerca del éxito estuvo Satanás en este intento, dado que, a excepción de una sola familia, Noé y su casa, toda la raza humana fue destruida por Dios mediante el diluvio. Tiempo después, Dios revela a Abraham su plan, propósito, de que todas las familias de la tierra serían benditas, en su simiente, en otras palabras, que el Redentor y el aplastador de Satanás quien habría de venir, sería uno de sus descendientes según la carne. De ahí que podemos entender por qué, unos 400 años después, cuando en Egipto la descendencia de Abraham comenzaba a crecer en número, Satanás nuevamente intentara frustrar los propósitos de Dios, buscando destruir el canal a través del cual la simiente prometida habría de venir.
No puede existir duda al respecto de que fue Satanás quien movió a Faraón para emitir el edicto ordenando que todos los hijos varones de los hebreos debieran ser muertos. Tiempo aún más tarde, Dios dio a conocer al rey David, el hecho de que el Mesías prometido habría de nacer de la tribu real de Judá. Poco tiempo después encontramos a Satanás, realizando otro intento más para frustrar a Dios, como puede observarse en la división del reino, cuando las 10 tribus realizaron un duro y prolongado esfuerzo para exterminar a la tribu de Judá. Otros ejemplos del Antiguo Testamento pueden citarse, el complot de Amán para matar a todos los judíos, etc., en los que podemos ver los esfuerzos de Satanás para evitar el advenimiento de la simiente de la mujer. Pero ahora iremos al Nuevo Testamento. Cuando se allegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, Gálatas 4:4, Satanás prontamente hizo un esfuerzo para destruir la vida de todos los niños pequeños, Apocalipsis 12:4. A través de Herodes mató a todos los niños de Belén, de 2 años para abajo. Pero su esfuerzo fue en vano, porque José, siendo advertido por Dios en sueños, tomó al niño y a su mujer y huyeron a Egipto. Al comienzo del ministerio de nuestro Señor, en la tentación, Satanás procuraba que él se arrojara desde el templo. Poco tiempo después, suscitó los corazones de quienes oían al Señor y leemos. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue, Lucas 4:29 y 30. En otra ocasión, donde, cansado por el trabajo del día, nuestro Señor dormía en la proa de la barca, otro atentado contra su vida era realizado. El príncipe de la potestad del aire, azotó el mar de Galilea haciéndolo furioso, hasta que el mar estuvo tan fiero, que los discípulos temían que su pequeña nave estuviera ya condenada, y no fue sino hasta que el creador del mar le ordenó a este, aquietarse que la trama del diablo se vio desbaratada. De Mateo 16:21 al 23, aprendemos cómo Satanás intentó desviar a nuestro Señor del propósito magno de su encarnación y de su misión. Habiendo declarado que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, Pedro le llevó aparte y le dijo: en ninguna manera esto te acontezca, al margen de, ten compasión de ti mismo, guárdate de una humillación como esa. Pero Cristo enseguida detectó la fuente, de donde esta verosímil sugerencia procedía, y volviéndose a Pedro le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. El rastro de la serpiente es llanamente divisado alrededor de la mismísima cruz. Allí fue donde nuestro gran enemigo esbozó su última batalla antes de la muerte de nuestro Señor. Debilitado por sus terribles sufrimientos, torturado por sus despiadados enemigos, pendiendo indefenso entre la tierra y el cielo, Satanás fue quien lo desafió a que mostrara su deidad, descendiendo de ese cruel madero, y diciendo: tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:40. Mas gloria sea dada a su bendito nombre, nunca titubeó. Paciente y majestuosamente soportó sus sufrimientos, hasta exclamar en triunfo: consumado es, y entregó su espíritu en las manos del Padre. Pero así y todo, Satanás no se daba por vencido. Habiendo sido llevado el sagrado cuerpo de nuestro Señor desde la cruz al sepulcro, Satanás seguía en lo suyo, asegurándose de que la tumba estuviera bien sellada y custodiada por una compañía de soldados romanos. Satanás, si hubieras tenido éxito en mantener a aquel cuerpo en la tumba, sin dudas que habrías triunfado. Pero no, una vez más has sido derrotado. La tumba no puede retener a su víctima. La muerte no puede retener al Señor de la vida. Fuera de la tumba se levantó, en poderoso triunfo sobre sus enemigos. Aleluya, Cristo se levantó, ha resucitado. Y hoy vive y vive para siempre. Habiendo sido entonces frustrado y derrotado, en cada instancia. Habiendo fallado en evitar la encarnación de nuestro bendito Señor, habiendo fallado en evitar que se ofreciera a sí mismo como sacrificio por los pecados, y habiendo fallado en mantener su cuerpo dentro de los confines de la tumba, nos corresponde investigar, si Satanás se ha dado o no por vencido, si es que ha cesado de atacar la persona y la obra del Señor Jesús, si ha cambiado su actitud hacia el amado Hijo de Dios. O, si aún sigue en pos de sus malvados designios, procurando frustrar los propósitos de Dios, y si es ahora, o no, su objetivo, el anular las virtudes de la muerte expiatoria de Cristo. La respuesta a estas preguntas es de la mayor importancia. Nuevamente debemos recurrir a la infalible palabra de Dios, si es que queremos encontrar información confiable a este respecto.
En la parábola de la cizaña nuestro Señor expuso los métodos que Satanás está empleando durante su ausencia en esta tierra. En la parábola anterior nuestro Señor se compara a sí mismo con aquel que fue a sembrar la preciosa semilla, trigo, y en la parábola que ahora vemos nos declara que Satanás también hizo algunas siembras, que fue y dispersó, sembró, cizaña entre el trigo. Ha de notarse que no sembró cardos ni espinos, sino algo que se asemeja tanto, en gran manera, al grano genuino que no es sino hasta el momento de la siega cuando uno puede distinguir al uno del otro. A continuación se observa que la cizaña, aunque tan parecida al trigo en el tronco, tallo, no lleva fruto, no produce nada. En una palabra entonces, así como la rivalidad, enemistad, de Satanás fue dirigida a la persona y obra de Cristo mediante su obra de anticipación, ahora está muy ocupado y enormemente comprometido en buscar anular las virtudes del sacrificio vicario de nuestro Señor, por un método de imitación, emulación. Satanás no es un iniciador sino un imitador. Dios tiene a un único Hijo unigénito, el Señor Jesús, y así también Satanás tiene, al hijo de perdición segunda de Tesalonicenses 2:13. Existe una Trinidad divina, y de modo similar existe también una Trinidad diabólica, Apocalipsis 20:19. Leemos de, los hijos de Dios, y asimismo leemos de, los hijos del malo, Mateo 13:38. Como Dios obra en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, también se nos advierte de que Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Existe un misterio de la piedad, primera de Timoteo 3:16, y de la misma manera, existe un misterio de iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7. Se nos dice que Dios por medio de sus ángeles, sella a sus siervos, Apocalipsis 7:3, así también, leemos que Satanás por medio de sus agentes pone una marca en la frente de sus devotos, Apocalipsis 13:16. Se nos dice que, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, primera de Corintios 2:10, y de igual manera, Satanás también proporciona, de sus profundidades, véase el griego de Apocalipsis 2:24. Así como Cristo realizó milagros, también puede hacerlos Satanás, segunda de Tesalonicenses 2:9. Como Cristo está sentado en un trono, así también lo está Satanás, Apocalipsis 2:13, griego. Cristo tiene a su iglesia, así pues, también tiene Satanás, a su sinagoga, Apocalipsis 2:9. Cristo es la luz del mundo, así también, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Así como Cristo designó a sus apóstoles, también lo hizo Satanás con los suyos, segunda de Corintios 11:13. Y esto nos lleva a considerar el Evangelio de Satanás.